Mi peso, mi camino, en el aire de la 91.9 Mantra FM, un tema que hoy nos acerca Elena Huerva. Así es. Y la cosa es, en realidad, con o sin exceso de peso. A ver. Porque la cosa es el tema de la compulsión hacia la comida, y te leo de mi libro Cómo y cómo y cómo, ¿qué hago con la compulsión? Llamo compulsión al impulso que hace imperativo actuar la necesidad de masticar y tragar comida, en general sin saborear y haciendo otras cosas. Con o sin exceso de peso, la superación de la compulsión puede ser un camino hacia la sabiduría, y sin superación, tal vez solo un problema. Al querer que el peso baje, la compulsión, que en razón del funcionamiento natural de la mente no puede ser controlada con la fuerza de voluntad, puede impedir el adelgazamiento o producir un aumento de peso con respecto al inicio de una dieta. Adquirir el poder de atenuar o eliminar la compulsión implica conocer qué es y cómo funciona, registrarla cuando aparece, saber qué conviene hacer y qué no, enterarse de cuál es su origen como parte de la posibilidad de aprender a prevenirla en la siguiente generación y reconocer su influencia sobre la imagen corporal, la manera de vincularse y el desarrollo de los talentos y capacidades. Un reconocimiento práctico que da como resultado un proceso de reorientación con respecto a las ideas que sustentan las decisiones y acciones en todos los ámbitos de la vida. Mira. Eso no, mi peso, mi camino. Definitivamente. Y yo no tengo sobrepeso hace muchos años, de ningún tipo, pero tengo una facilidad para engordar asombrosa que tiene que ver con haber sido gorda en otra época. Es como si mi cuerpo hubiera sostenido esa memoria. Claro. La memoria. Y te leo algo más, así comenzamos a charlar, si Dale. te parece. Parece que hoy el programa lo dirijo yo. ¿Por qué no? Perdón. En el mismo libro, ya como introducción, con el título Lo que ahora sé, dice: yo estaba gorda. Hice dietas, tomé pastillas y mi peso bajó y subió muchas veces. Estaba gorda y no sabía lo que ahora sé. A lo que ahora sé me llevó el cansancio de hacer de la clase de vida que implica hacer dieta y la frustración y el desgaste de conservar un problema permanente con la comida y con mi cuerpo. A lo que ahora sé me llevó un aprendizaje constante en escuelas de autoconocimiento desde que era adolescente. Yoga, budismo zen y cuarto camino, entre otras. A lo que ahora sé me llevó coordinar grupos para el descenso y mantenimiento del peso con dietas y darme cuenta de que tanto a mí como a mis compañeras coordinadoras y a los participantes de los grupos, las dietas nos apretaban el alma. Comencé a transmitir el conocimiento que había encontrado y había funcionado para superar mi compulsión a comer y el exceso de peso resultante en 1994. Tanto el conocimiento como el método surgen de mi proceso de recuperación y de lo aprendido en las escuelas y en los grupos. La idea central es: la comida no engorda. Lo que engorda es comer en exceso. Los excesos se deben a la compulsión, también llamada ansiedad, así como la costumbre de ingerir cantidades inadvertidamente excesivas. Me doy cuenta que el problema con la comida en esencia no tiene que ver con la comida. La comida ingerida compulsivamente puede distraer y llenar en un sentido total, física y emocionalmente. Funciona perfectamente para dar placer y también como un recurso de aparente control, como por ejemplo la adicción a las dietas. En cualquier caso, el momento compulsivo tiene el poder de evitar lo que abruma. Y además podrían ser otras cosas: drogas, pastillas, alcohol, cigarrillos, compras, juego, trabajo, sexo compulsivos, adicción al ejercicio físico y también vínculos adictivos. La compulsión a comer me acompaña desde chica. Aunque mantengo un peso cómodo desde hace largo tiempo, la influencia de la compulsión en mi manera de vincularme, de comunicarme, de tomar decisiones, de ponerme y poner límites, de correr riesgos, de crear, de intimar, de amar, sigue siendo un referente de mi grado de recuperación como marco de crecimiento. Creo, porque lo vivo, porque lo verifico, que un proceso efectivo de recuperación es un medio fértil para madurar la semilla bendita de la comprensión
y obtener así los frutos de la salud, la libertad, la creatividad, el amor. La plenitud es nuestra herencia y nuestro destino, y nuestra conciencia es al mismo tiempo la herramienta y la destinataria de todo el proceso. Mira. ¿Eso no el peso mi camino? Sí, definitivamente. La verdad que es impresionante, ¿no? Porque nombraste tantas cosas, tantos aspectos del ser que bueno, están altamente vinculados, ¿no? Con esto que ingerimos. Pensaba el tema de interesante lo de la compulsión y los límites, ¿no? Totalmente. La incapacidad de poner límites a otros o a mí misma, ¿no? Cuando las personas vienen con un tema de exceso de peso, es inicialmente, antes del aprendizaje, completamente invisible para esas personas relacionar que un tema de exceso en una sustancia, como la comida, pero podrían ser otras sustancias, o el exceso en una actividad, por ejemplo, como el trabajo, que a veces ese exceso aparece como virtud y el cuerpo está diciendo que no es tal. Es completamente invisible relacionar eso con el límite, con los límites en lo vincular. Más que nada invisible relacionarlo con las maneras de los límites, porque las personas pueden decir, ¿cómo? Si yo pongo límites. Pero no se relaciona esto que en realidad la compulsión hacia una sustancia, especialmente la comida, que es la sustancia más legal y más barata en relación a otras, porque está en la heladera, digamos, está en los kioscos, está en todas partes, tiene una relación no con los límites, sino con las maneras de los límites. Y definime eso un poco más, a ver, la manera. Hace como 50 o 60 años, y no es la única, y hubo varones también, varones y mujeres, que descubrieron y tuvieron que colocar nombrar a las maneras compulsivas de los límites. Y hasta que no los nombraron o que no los verificaron en sí mismos, por ejemplo, no pudieron darse cuenta que era un conocimiento que brindaba la posibilidad de ver cómo las maneras de los límites podían ser compulsivas o no compulsivas, porque hasta que no se brindaba una opción, la única manera de los límites no se podía catalogar como de una manera o de otra, digamos, solo la opción brindaba esa posibilidad. Hace unos 50 o 60 años, una de las maneras más afortunadas, pero no la única, fue la de Robin Norwood, donde puso nombre a las maneras compulsivas de los límites, como los roles del rescatador, el perseguidor o la víctima. No fue el único intento, ni será el único intento. Virginia Satir, en su librito En Contacto Íntimo, también lo mencionó de 3 maneras, justo 3, pero le puso otros nombres, el rol del conciliador o del culpabilizador, etcétera. Y el tema es que yo pesqué este último librito después de Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, un libro muy famoso, y a menos que yo acreditara en mi cabeza esos roles como maneras compulsivas, se confundían con virtud o con maneras naturales que eran normalizadas y en realidad eran maneras compulsivas. En su mismo libro, Robin Norwood dice cuando una adicción alimenta a otra, por ejemplo, tiene ese capítulo, para mencionar que las maneras compulsivas de los límites, no me hagas esto, pero hace lo que te digo, que sería el rol del rescatador o del perseguidor. No me hagas esto, la víctima, etcétera, que son completamente normales o normalizados hasta que uno aprende una opción, y esa opción hay que aprenderla, digamos. Ella, como psicóloga, se dio cuenta que lo tenía que buscar en las psicologías más antiguas, y yo lo busqué ahí, en las psicologías más antiguas, que afloran incluso a través de muchos grupos de anónimos. Y lo encontré en un grupo de anónimos, en realidad, de recuperación que evocaban este libro, Las mujeres que aman demasiado. Y es a través de esa opción, en ese capítulo, cuando una adicción alimenta a otra, que ella se dio cuenta
que la adicción a la comida especialmente, pero podría ser a las drogas, otras sustancias o actividades, era de segundo grado, o sea que se instalaba sobre uno de primero, que era los modos de vínculo adictivos, que ya te vuelvo a repetir que no se pueden ver como tales a menos que la persona o a través de un libro o a través de una indicación o a través de un aprendizaje comprenda que hay una opción. Bueno, yo ofrezco esta posibilidad. A mí me tocó aprender del modo difícil, digamos, y largo, porque en un grupo de anónimos hay que estar mucho tiempo para zarandear mucha arena, que a veces no sirve para nada para encontrar las pepitas de oro, que sí están. Y también psicologías antiguas como el yoga, el budismo zen o el cuarto camino, que no apelan a la historia de la persona, a la vida de la persona, que ese es un proceso que sirve para un proceso de curación, sino para un proceso de regeneración psicológica, que es otro tipo de proceso, porque no parte del proceso de enfermedad, sino de incompletud. Y estos datos aportan a la completud de la persona, a la completud psicológica de la persona. Si yo aprendo a no vincularme de manera adictiva, aprendo cómo es el lenguaje y la opción para un vínculo no adictivo, que en este caso lo hago yo, el otro no tiene que hacer absolutamente nada. Lo que voy a aportar si tengo un problema con la compulsión hacia la comida es un sustento de comportamiento que no invite a la compulsión a mi vida. Claro, ahora te hago una pregunta. ¿Cómo sabemos si tenemos relaciones adictivas? ¿O te atreverías a afirmar que todos en mayor o en menor medida lo tenemos? Mira, hasta donde tengo visto ahora, desde el 94 estoy trabajando de manera continua. Con el tiempo era enseñar a manejar la ansiedad por la comida con las mismas estrategias que se enseñan hace milenios para manejar las emociones negativas en general. Yo lo aprendí en una escuela de cuarto camino, en la Edad Media se llamó alquimia y tiene diferentes nombres a través de la historia, digamos. La compulsión es una emoción negativa, pero no por eso mala, sino todo lo contrario, y se puede adaptar la estrategia. Pero después de un tiempo de enseñar esto, me di cuenta que lo más importante conocimiento que yo podía transmitir como dato nuevo era cómo se constituyen los vínculos adictivos. Y para las personas que venían era tan nuevo como para mí cuando lo aprendí en principio a través de Las mujeres que aman demasiado, de ese libro. Cuando las personas toman contacto con este dato, que no viene de su propia historia, sino que viene a través de la voz de otro, que puede ser de un libro, que puede ser, en este caso, a través mío, que lo único que me habilita a transmitirlo es haberlo aprendido y ser exitosa con eso en los hechos concretos, fui dándome cuenta que vínculos adictivos es un nombrecito para mencionar al modo natural en que nos relacionamos todos los seres humanos en el planeta. Ok, entonces todos somos, en algún punto tenemos esa condición. Todos tenemos esa condición y por eso todos tenemos, de un modo u otro, bastante conflicto en nuestras vidas. La superación de la compulsión a comer, sustentada en la superación de la compulsión a vincularme de manera a través del rescatador, el perseguidor y la víctima, por nombrar solamente un modo de nombrarlos, y aprender cómo son las opciones vinculares para no vincularse de esa manera, es el sustento perfecto para superar la compulsión hacia la comida. Y si yo quiero superar la compulsión hacia la comida sin tocar ese sustrato, va a ser más o menos el trabajo del tero, estar parada en un solo pie sin dar un paso. Esto es un tema que nos estás diciendo, pero pensaba que si todos tenemos esa condición, Elena, y un poco cerrando la idea, ¿por qué no todos somos gordos? No todos somos gordos, pero todos somos adictos a algo. No, digo, porque eso, digamos, sería como canalizar ese vínculo a través de... Pero no todos somos gordos, pero yo no conozco un solo ser humano, y la mayoría no se da cuenta de esto, que no sea adicto sin darse cuenta, o al trabajo, o a la idea de ser imperfecto, que también es una adicción,
y es solo una idea, no es una realidad, no sirvo, no soy suficiente. Las personas se enfrentan con esto cuando tienen que hacer un cambio y no se dan cuenta que eso es una conducta adictiva. A otras sustancias, a otras actividades o a una persona, quedarme pegado románticamente a sin vos no puedo vivir. O sea que la manera en que nos vinculamos tiene sus consecuencias. Las maneras ¿no? que nos vinculares, yo no diría consecuencias, yo diría efectos. Okay. Tiene sus efectos bajo la ley de causa y efecto. Cuando uno aprende a vincularse no adictivamente y tiene que aprender unas cuantas cosas aparentemente nuevas, aunque son muy viejas, y puede apelar a libros tan famosos como El arte de amar de Erich Fromm, que él sacó ese conocimiento de una psicología antigua, que es el budismo zen, no de la psicología que lo hizo psicoanalista, por ejemplo, y él lo menciona en su libro, especialmente en la última edición con la introducción, donde se avisa que esto viene del budismo zen. Entonces, estas psicologías que no tienen que ver con la historia de la persona, con la vida que transcurrió ni desde su infancia, sino con articular con nuevas maneras y nuevas ideas en el presente. ¿Cómo voy a poner un límite aquí y ahora a mi hijo que me dice que viene con una mala nota? ¿Qué le voy a decir? ¿A vos otra vez una mala nota? O, bueno, no es nada, ya la vas a levantar. O, no me hagas esto con lo que pago de cuota, o sea, el rescatador, el perseguidor o la víctima. O yo voy a utilizar una primera persona para el otro y una segunda persona para mí y lo voy a monitorear. Voy a ver qué le pasa. ¿Te sacaste una mala nota? Ah, ¿cómo estás? ¿Ahora, mamá? Sí, ahora. ¿Cómo estás? Mal, me saqué una mala nota. Ah, ¿necesitas algo? ¿Ahora, mamá? Sí, ahora. ¿Qué necesitas? Y yo ahora quiero la leche. Ah, lo sigo monitoreando. ¿La querés con chocolate? ¿Vas a comer una vainilla? Entonces, esto parece muy obvio, ¿verdad? Muy obvio. A mí me gustaría cerrar con una descripción que hace un hombre muy sabio, que es don José mi jardinero, de 80 años, que no sé ni siquiera si sabe leer y escribir. Pero en mi libro yo lo menciono como el absoluto sabio, y quiero, son 3 renglones nada más, y dice así, y esta es la descripción del modo de vínculo no adictivo más sintética que he leído en mi vida, y dice así: don José el jardinero, que acaba de cumplir 80 años, corta el césped en mi casa. Cuando viene trato de estar, es un hombre sabio. Cuando compartimos un café con leche me instruye. Don José, ¿cómo es que usted está tan bien? ¿Sabe, mija? Cuando pido algo que necesito, si me dicen que no, no me quedo enchufado, lo busco en otra parte. Yo doy cuando me piden y después de pensar si quiero darlo. Y cuando a mí me dan algo, veo si lo quiero, porque sabe, el perro cuando le tiran un hueso, lo huele a ver si lo quiere. Ajá. Esto está al inicio del capítulo que se llama El jardinero y la flor, que hacen referencia al educando y al educador, de mi libro Cómo, ¿qué hago con la compulsión? Pero debo ser honesta. Esto que dice, sabe el perro cuando le tiran un hueso, lo huele a ver si lo quiere, pertenece a Rumi, el poeta del siglo XIII del sufismo, que fue un gran maestro de esta psicología antigua, cuyo conocimiento abreva a la recuperación de la compulsión en el aspecto vincular.